Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video y en esta semana vamos a ver el tema de la representación, ya el acto de apoderamiento que uno puede dar a otra persona. ¿Ya? Y en particular en esta primera sesión nos vamos a ocupar básicamente de entender el concepto, de entender la definición de este concepto, entender cuáles son los actores que están involucrados, ¿ya? Y ver la relación con una institución que se encuentra muy cercana a la representación, que es el mandato, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video y vamos a desarrollar este tema en todo lo que corresponde esta semana, ¿ya? Veamos entonces lo primero. Antes de entrar al esquema y entrar a los detalles, cuando estamos hablando de la representación, básicamente estamos hablando de que yo pueda no necesariamente hacer los actos jurídicos, los negocios jurídicos directamente, sino los puede hacer a través de alguien. Eso es básicamente lo que estamos hablando. Si yo estoy saliendo de viaje, por ejemplo, ¿ya? Y no voy a poder estar en la ciudad en la que yo vivo normalmente, ¿no? Y hay una serie de trámites que yo voy a tener que hacer. Una opción que tengo es no necesariamente tener que esperar a que regrese de ese viaje, ¿ya? Sino darle un poder a alguien, a un familiar, ¿no? A alguien a quien le tengo confianza para que haga esos actos en mi nombre, ¿no? El punto central en esto es que esos actos que haga esa persona, ¿no? Ese representante, van a tener efectos directos en mi persona, en mi patrimonio, ¿no? En mis situaciones jurídicas. Eso es básicamente la relación de representación. Y digamos, como ven, es una cuestión que responde a unas cuestiones prácticas, a unas cuestiones de interés práctico, ¿no? Digamos, no tendríamos por qué necesariamente ser estrictos en que en un negocio jurídico tenga que necesariamente ser la misma persona que celebre los actos, ¿no? Deberíamos permitir que lo hagan a través de otras personas si lo han hecho de manera voluntaria, ¿no? Y eso además no va a ser incluso solo voluntario, sino algo necesario en ciertas situaciones donde esa representación tiene que pasar necesariamente para que se haga una emisión de una voluntad, ¿no? Por ejemplo, el caso de las personas jurídicas. Las personas jurídicas son sujetos de derecho, pero su participación en el mundo jurídico se produce a través de la emisión de voluntad que hacen sus representantes, ¿no? Sus gerentes, sus directores, etc. Veamos ahora algunos detalles. Ya, en principio, lo que ya les estaba mencionando es una cuestión práctica la que fundamenta la necesidad de tener regulada la institución de la representación en nuestro sistema. Ya el ciclo pasado, justo en los días en que estábamos desarrollando este tema, salió esta noticia en América sobre una persona ya de edad que llevaba cargada a su esposa para poder cobrar la pensión de pensión 65, ¿no? Y ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de sistema jurídico o qué clase de sistema social hace que esta acción sea necesaria, ¿no? ¿Por qué no puede alguien, este señor, ir en representación de su esposa a cobrar la pensión sin necesidad de tener que caminar 3 horas cargando a la otra persona para que éste esté presente ahí, ¿no? Esa es un poco la lógica que está detrás ahí. Obviamente, lo que va a estar en juego en esto, y debe ser alguna cuestión así la que está detrás de una noticia como esta, es que deben haber habido casos en los que quizás alguien ha cobrado una pensión en nombre de otra persona sin haber tenido la autorización, sin haber tenido ningún tipo de poder, ¿no? Entonces quizás en Pensión 65, como en tantas otras entidades en el Estado, son bien estrictos en la forma en que se hacen los trámites ante ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de razones son justo las que vamos a encontrar nosotros al momento de estudiar representación esta semana, ¿no? Que por un lado es una cuestión que facilita el tráfico, digamos, contractual en general en la sociedad, pero los intereses que van a estar en juego van a ser el tema de si es que en algún momento identificamos que puede estar perjudicándose al que ha dado el poder, ¿no? O puede estar perjudicándose a alguien que en realidad no dio un poder y alguien está actuando en su nombre, ¿no? O quizás puede estar perjudicándose al tercero, que en este caso vendría a ser el Estado que está actuando o que en ese supuesto estaría actuando frente a un representante, ¿no? Entonces, ese tipo de intereses que se encuentran en juego por los actores que están ahí son los que van a determinar cuáles son las normas que tenemos respecto de la representación, ¿no? Pero esto es un caso que creo que grafica un poco la utilidad práctica de esta institución. ¿Ya? Vamos
con el esquema bajo el cual esto se organiza. En la representación tenemos estos tres actores. Por un lado tenemos un representado, ¿no? La persona que da el poder, ¿no? También se le llama el poderdante, ¿no? Tenemos un representante, la persona que ha recibido el poder, ¿ya? Que también se le llama el apoderado, ¿ya? Esta relación, a su vez, además se le llama una relación jurídica de apoderamiento, ¿no? Porque el poderdante le está dando el poder al apoderado. ¿Para qué? Para que realice un negocio jurídico frente a un tercero, ¿no? Esos son los actores que se encuentran ahí. Y lo que ya les decía, lo que ya les adelantaba es que lo particular de esta relación jurídica es que este negocio jurídico que celebran en los hechos, cuyas manifestaciones de voluntad emiten estos dos actores, el representante y el tercero, ¿ya? No generan relaciones jurídicas entre ellos dos, sino generan relaciones jurídicas, al menos principalmente, entre el representado y el tercero, ¿no? Entonces, finalmente, el contrato va a ser un contrato entre el representado y el tercero. Ellos van a ser las dos partes del contrato, ¿ya? Eso es lo particular en la representación, ¿no? Alguien está teniendo la posibilidad de, con sus acciones, ¿no? Modificar la situación jurídica de un representado, ¿no? Y todo esto en base a que el representado le ha conferido tal poder, ¿ya? Entonces, ese es el funcionamiento de esta institución. Usando algunos conceptos un poco más teóricos, lo que se dice es que después de que el representado le ha dado el poder al representante, el representante lo que tiene es un derecho, ¿no? Un derecho para con sus acciones poder modificar la situación del representado, ¿no? Entonces está en esa situación jurídica de ventaja, ¿no? Hablando en términos estrictos. Dos puntos adicionales sobre esto. Uno es el hecho de que si bien inicialmente es el representado el que va a ser parte del negocio jurídico que se va a celebrar, ¿no? ¿Ya? Eh, Como el que va a emitir la voluntad es el representante, ¿no? Y lógicamente el tercero también, en esta estructura lo que importa primariamente es la formación de voluntad en el representante, ¿no? Porque él no solo es el que va a emitir una voluntad, una manifestación de voluntad, sino además esa voluntad se va a haber formado en él, ¿no? Le va a haber venido el encargo del representado de tú, en mi nombre, ¿no? Y en mi representación, haz la venta de esta mi casa, ¿no? ¿Cómo se hace esa venta de la casa del representado? Lo tendrá que pensar bien el representante, tendrá que, digamos, imaginarse cuál es la mejor situación, cuál es el precio que corresponde, a quién venderle, ¿no? Y eventualmente celebrar el negocio jurídico con el tercero. Entonces, como ven, aun cuando en última instancia el que va a ser la parte del negocio jurídico es el representado, para efectos del análisis de varias de las cosas que hemos visto en el curso, la manifestación de voluntad, pero también la formación de la voluntad, la existencia de vicios, por ejemplo, ¿no? Eso se analiza en la cabeza del representante. Eso se analiza en la cabeza del apoderado, ¿ya? Y eso lo van a ver ustedes justo en los artículos que tienen para leer esta semana en el Código Civil, ¿no? Salvo que la representación venga con unas instrucciones totalmente específicas por el representado, situación en la cual ahí interesará lo que sea prefigurado el representado, ¿ya? Que son las menos de las situaciones. Cuando el representante tiene un espacio para decidir, ¿ya? Ese representante, su formación de la voluntad es relevante al momento de analizar este negocio jurídico, ¿ya? Este negocio jurídico. Y una cuestión adicional a tomar en cuenta es el tema de lo que se llama con un latinismo la contemplatio domini, ¿ya? Que básicamente se refiere a que el representante, este señor, tiene que demostrar, tiene que hacer evidente el hecho de que está actuando en representación de alguien más, ¿no? Por el hecho de que es representante, no podría actuar como si fuera un contratante cualquiera, sino tiene que poner explícitamente, cuando emite una voluntad, cuando redacta un documento, que lo hace en nombre de otra persona, ¿no? Que lo hace representando a otra persona, ¿ya? Y no solo ello, sino además, y eso es lo que motiva que, por ejemplo, una entidad como una entidad pública, como el ejemplo que hemos visto, o una contraparte, o en general cualquier persona le puede exigir que demuestre de dónde le viene la autorización, el poder por el cual está actuando, ¿ya? Eso es algo que también tiene como obligación el representante. Hay excepciones para eso, lógicamente, en el Código Civil y en general en los códigos civiles en el mundo siempre se pone la excepción de los establecimientos comerciales, ¿no? En principio, cuando uno va a
por ejemplo, un establecimiento como un supermercado o una tienda o un tambo, por ejemplo, ¿ya? En principio uno diría, esta persona que está atendiendo en la caja tiene un poder de representación de la empresa Wong o de la empresa Cencosud o de la empresa Tambo para hacer la venta de esto que me están transfiriendo, ¿no? O voy a tener un peligro de que este televisor que estoy comprando, luego alguien me lo reclame porque digan que esta persona que hizo la transacción conmigo en la caja, en realidad no tenía poderes, su contrato de trabajo ya se había vencido o algo parecido, ¿no? Para evitar ese tipo de cuestiones, normalmente hay protecciones en el derecho de contratos, en los derechos reales y también en negocio jurídico, en el sentido de que ahí se presume que esa persona sí tiene un poder para representar a la institución, ya a la persona jurídica en ese acto que está haciendo contigo. Ahora vamos a considerar un par de puntos adicionales sobre esto. Cuando estamos ante la representación, ya, digamos, ya han visto cómo funciona en el esquema, cuál es el funcionamiento de esta institución de la representación, ya, pero como van a ver ahí, un, eh, el acto de nombrar un representante es también un negocio jurídico, ya. Eso es algo que también hay que tenerlo finamente determinado. Cuando yo nombro una persona como mi representante, eso es un negocio jurídico, ¿ya? ¿Qué tipo de negocio jurídico? Es un negocio jurídico unilateral, ¿no? Porque basta con que yo manifieste mi voluntad, ¿ya? Se le llama un negocio jurídico, además, recepticio, ¿ya? Porque si bien soy yo el que decide, soy yo el que emite la voluntad, el poder es necesario que sea comunicado al representante porque obviamente es el que va a ejercer la representación, ¿ya? Pero fundamentalmente es un negocio jurídico, es un negocio jurídico de apoderamiento, ¿no? Es básicamente una persona emitiendo su voluntad y regulando relaciones jurídicas, ¿no? Generando una situación jurídica de ventaja en ese representante que le va a permitir a ese representante con sus acciones modificar, tener efectos en el patrimonio, en la situación jurídica del representado, ¿ya? Entonces existe esa relación jurídica. Entonces en el esquema que les he puesto, si bien hay una relación jurídica, la horizontal entre el representante y el tercero, ¿ya? Entre el representante y el representado, también hay una relación jurídica que va en paralelo, ¿no? Que está ahí también. Y muchas de las cuestiones relativas a ese negocio jurídico de nombrar un representante es algo de lo que vamos a tratar justamente en los dos videos que vienen, ¿ya? Un tema con el cual voy a terminar que justamente está relacionado a eso es cómo se relaciona el tema de la representación, ¿ya? O los poderes, ¿no? Que es el otro término que se utiliza para esto, con los mandatos o el contrato de mandato, que es un tipo de contrato de prestación de servicios que se encuentra en el Código Civil en la parte de contratos nominados, que en su momento ustedes estudiarán en detalle, pero que acá vale la pena mencionar porque tradicionalmente estos dos conceptos han estado completamente unidos, ¿ya? Tanto así que en la representación se regulaba al lado del mandato en el Código del 36, ¿ya? Y eso es algo que tenemos que precisar ahí bien, ¿ya? En principio, el escenario común es que la representación venga también con un mandato, ¿ya? ¿Cómo es esto? Yo nombro a un familiar mío como mi representante, ¿no? Porque me estoy yendo de viaje. Hay una serie de trámites que yo tengo que hacer ante entidades públicas o ante otras personas, ¿ya? Y no los voy a poder hacer porque me estoy yendo de maestría, voy a estar fuera del país por 2 años, ¿no? Entonces, nombro a un representante mío, ¿ya? Lo que tradicionalmente viene con esto es que no solo nombro a un representante, relación de representación, relación de apoderamiento, negocio jurídico de apoderamiento, sino normalmente con eso viene, ya sea explícitamente o por comportamientos concluyentes, tácitamente, una suerte de acuerdo de que esta persona haga algunos encargos a mi favor, haga algunos encargos en interés mío, sería el término, ¿no? Que cumpla con determinadas actuaciones, ¿no? Quizás frente al Estado, quizás frente a otras personas, ¿no? Que me interesan a mí. Entonces, eso es justamente en lo que consiste el mandato. El mandato es un contrato por el cual el mandante encarga un acto jurídico u otras actuaciones a la otra parte que se llama el mandatario, ¿ya? Esas son las dos partes del contrato de mandato, el mandante y el mandatario. Y el mandatario tendrá que hacer determinadas acciones por ese encargo que el mandante le ha hecho, ¿no?
En muchos casos esas situaciones van a venir a cambio de una contraprestación, ¿no? A cambio de un pago, ¿no? Pero podría ser también sin necesidad de un pago de por medio, por ejemplo, si es que quien está recibiendo ese mandato es un familiar o alguien que tiene una relación cercana, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando estamos ante una situación de representación, no va a ser solo una situación de representación, sino va a ser, yo te nombro como representante, pero además tenemos un acuerdo, aun cuando no lo hayamos puesto tan claramente en un papel, ¿no? Por las circunstancias se va a poder identificar que no solo hay el nombramiento de representante, sino también un acuerdo por el cual tú tienes que cumplir con ese mandato que yo estoy teniendo contigo, ¿ya? Lo ideal va a ser, y cuando hay mucho dinero en juego y cuando hay intereses de varias personas de por medio, poner esto explícitamente, ¿no? Ponerlo, digamos, bien en detalle en los documentos. ¿Por qué les menciono esto? Y creo que esto se va a volver más gráfico en los siguientes dos escenarios que les voy a poner, donde hay una de las relaciones y no la otra, ¿ya? Vamos con el primero, que es, ¿qué pasa si solo hay poder de representación y no hay un mandato? Lo que sucede en esa situación es que yo como representado, ¿no? Yo como poderdante, le doy el poder a alguien, pero eso no me habilita a mí a exigirle ningún tipo de comportamiento al representante, ¿no? Le doy poder a mi hermano, no, le doy poder a un abogado mío, ¿ya? El abogado mío ahora tiene poder, tiene la situación jurídica de ventaja de poder influir en mi situación jurídica, ¿ya? Pero yo le puedo exigir algo, no le puedo exigir nada, ¿no? Porque el poder incluye solamente eso, el generar esa situación jurídica de ventaja en el representante. Eso se complementa justamente con un contrato de mandato, por el cual ese abogado o ese familiar sí tendrá cierto deber de cumplir determinadas actuaciones, actos jurídicos, negocios jurídicos, ¿ya? Y hacer eso en interés mío, ¿ya? Eso es un poco la definición ahí. Entonces ese ha sido el ejemplo en donde hay una relación de representación, ¿no? Y donde no habría un mandato, ¿no? Donde habría esa limitación complicada, ¿ya? Y el otro ejemplo es una situación donde haya mandato, pero no haya representación, ¿ya? En el caso del contrato de mandato, que como les digo, ustedes lo verán más adelante en su carrera, ya el contrato de mandato tiene la posibilidad de hacerse mandato con representación y mandato sin representación. El mandato sin representación es justo esto que les digo. Yo contrato con alguien para que haga alguna actuación a mi favor, ¿ya? Que haga algo que me interesa, ¿no? Pero si le doy sin representación, ese acto va a ser algo que me interesa, pero no lo va a hacer en mi nombre. Solo lo va a hacer en mi nombre, ¿no? Y va a tener efectos directos en mí si es que se trata de un mandato con representación. Hace cierto tiempo me tocó ver un contrato de préstamo más o menos grande en el que estaba esto involucrado. Era una empresa minera, ¿no? Para hacer una explotación que requiere un montón de dinero para poder llevarse a cabo, ¿ya? Estaba recibiendo un préstamo, no de un banco, porque era un préstamo de tanta magnitud que requería el préstamo de un conjunto de entidades financieras, ¿no? Era un préstamo sindicado, un conjunto de bancos, ¿ya? Y ese conjunto de bancos, así al estilo del mercado de valores, era un conjunto de bancos que en cierto momento la empresa minera se prestaba de los bancos ABC, ¿no? Pero esos bancos tenían la posibilidad en la estructura contractual de ir saliendo de la estructura, ¿no? Y cediendo su crédito a otro banco que podía entrar y tener esa posición de acreedor, ¿no? Entonces, lo que había era una empresa minera que había tomado un préstamo y un conjunto de bancos donde podía ir cambiando cuáles eran esos bancos, pero la estructura contractual se mantenía, ¿ya? Y justamente por esa dinámica, lo que tenía ese contrato, además de una serie de temas, era lo que llamaban un agente de garantías local, ¿no? Que más allá de que los bancos arriba van cambiando a cada rato, había una entidad que era la que actuaba como agente de garantías local, que se encargaba de las garantías que respaldaban el pago del crédito, ¿no? Hipotecas, fideicomisos, una serie de garantías, ¿ya? Y ahí venía lo que justo les estoy diciendo. ¿Cómo estructuraron este contrato inicialmente? Y ahí es donde vino la consulta a esto. Lo estructuraron como un mandato, ¿no? Lo que tenía este agente de garantías local era un mandato de los bancos, ¿no? De manejar, administrar las garantías y en su momento, en caso de incumplimiento, de ejecutar las garantías, ¿ya?
Ese era el contrato de mandato que había entre los mandantes, los bancos, y el mandatario, el agente de garantías local, ¿ya? Pero cuando esto se trató de llevar para determinados actos a registros públicos, saltó un problema ahí. El problema era que en registros públicos, por una cuestión de derechos reales, se entiende que debe haber una coincidencia entre el titular de los créditos, que en este caso eran los bancos, y el titular de las garantías, que en este caso, de acuerdo a la estructura contractual, era este agente de garantías local, ¿ya? Y esto rebotó en registros públicos y se generó toda una controversia jurídica por el hecho de que esto no pudo llevarse a cabo de acuerdo a la legislación local, porque había esa incongruencia entre quién era el titular del crédito y el titular de la garantía, ¿ya? Esto porque esto se había estructurado a través de un contrato de mandato, ¿no? Donde el agente de garantías local solamente tenía el encargo de hacer algo para los bancos, ¿no? Pero lo hacía, si bien en interés de los bancos, a nombre propio, ¿ya? La solución en ese esquema era que necesariamente tenía que haber, para que esa estructura funcione, un poder de representación. Si había un poder de representación, había cómo solucionar esa controversia y todo ese problema que se generó, porque si es que había un poder de representación, ahí sí había un agente de garantías local que actuaba ya no en nombre propio, sino actuaba en nombre de los bancos, ¿no? En ese caso, entonces, el agente de garantías local tenía por un lado el encargo de hacer algo en interés de los bancos, ¿ya? Pero ahí, si es que se hubiera incluido un poder de representación, ahí el agente de garantías local lo que estaba haciendo es, además, ejercer los derechos de los acreedores, que son los titulares tanto del crédito como de las garantías en este caso, ¿no? Entonces, lo que faltaba ahí en esa estructura contractual era un poder de representación. Entonces, eso es lo que justamente muestra algo de la forma en que interactúan estas dos instituciones, el mandato y la representación. Cuando tengo un mandato sin representación, yo tengo el deber de hacer algo en interés de alguien, pero a nombre propio, ¿no? Y habrá un paso siguiente en el que quizás eso que yo hice tendré que retransferirle a esa persona, etcétera, ¿ya? Mientras que si es un mandato con representación, ahí tengo el deber de actuar en interés de alguien más y también en nombre de esa persona, ¿no? De modo que lo que hago en ese mandato con representación tiene efectos directos frente a esa persona, ¿ya? Eso es un poco el tipo de cuestiones que uno encuentra cuando estudia el contrato de mandato, ¿ya? Pero que como ven está bien relacionado a la figura de la representación que estamos viendo en esta semana. Y entonces hasta ahí con este video vamos a continuar con temas relacionados a esto en los siguientes, ¿ya? Adiós.